SER Podcast. Javier, te prometo que la semana que viene ponemos a Miles Davis. Es un compromiso. No me lo creo. Firmado, sellado y firmado. Yo creo que hay un método en tu locura, pero insisto en que no doy con la pauta, estoy muy intrigado. Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular, colaborador del País. Pere Estupiñá es químico y bioquímico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Bien. ¿Los dos en Madrid ahora mismo? Sí, señor, y uno enfrente del otro. Cuidado mi sitio. ¿Qué tal por la Gran Manzana? Por si vuelves, ¿no? Porque estabas dudándolo, ¿no? Sí, sabes que es muy gracioso porque todavía, fíjate que ya ha pasado tiempo, pero hay gente que en España cuando me ve o me conoce me dice, me gustabas mucho de corresponsal. ¿Qué quiere decir? Tiene un subtexto que es que ahora no les gusta. Exacto, ¿por qué volviste? ¿No? Yo pienso, es que yo también me gustaba más de corresponsal. Bueno, que se ha hablado mucho de la intervención de Trump en la Asamblea General de la ONU, ese delirio, como decía Juanjo, ¿no? Que era una especie de sarta de estupideces, de mentiras. Es que se le estropeó la escalera mecánica, sí. y el teleprompter. Sí, y además la escalera se estropeó justo cuando él iba a subir. Yo, la verdad es que si yo sé dónde está el botón para parar la escalera, yo también habría hecho la gracia. No sé quién fue el que lo hizo. Pues creo que fue uno de sus cámaras. Me pareció muy gracioso. Era un cámara que iba con él, por lo visto. Y luego el teleprompter, bueno, pues oye, si tienes también la posibilidad de fastidiarlo un poco, pues, bueno, en fin. Poco se ha hablado, en cambio, o no lo suficiente, yo creo, de esta comparecencia en la que Trump arremetió contra el Tylenol, contra el paracetamol, que fue también absolutamente delirante. Sí. ¿La visteis vosotros? ¿Visteis una parte? Sí. Y, en fin, sobre el paracetamol, el Tylenol, yo creo que todos los medios, todas las fuentes científicas lo han desmentido adecuadamente, ¿no? No hace falta insistir mucho en ello. Estábamos hablando aquí, Pera y yo, sobre si había algunos indicios, que de dónde venía toda esta manía contra el paracetamol en el embarazo, ¿no? Y bueno, sí que hay un medicamento tan universal como este, pues se ha investigado y se debe haber investigado, ¿no? Es decir, las embarazadas toman mucho paracetamol y es normal que durante un cierto tiempo se investigue si eso puede tener algún efecto en el feto. Y hace tiempo empezaron a haber algunas correlaciones, o sea, gente que podía decir que quizás había algún efecto leve en el neurodesarrollo y que mucho menor de lo que sería tener la fiebre y los malestares que te soluciona el paracetamol, sin duda. Y de ahí, pues parece que casi un poquito por arte de magia, ¿eh? No en base a empírica, pues de repente sale Trump, no sé, asesorado por quién, porque es que no tiene... Hombre, te lo puedes imaginar. Ya, pero diciendo que el paracetamol incrementa el riesgo de autismo en embarazadas, que es la bomba que de repente... Es que para decir algo así necesitas una evidencia científica muy sólida. No la hay de ninguna manera. Tampoco la hay de que las vacunas causen autismo y se ha cargado la mitad del calendario vacunal de la vacunación de niños, ¿no? En fin, por no confundir a la gente, el mensaje, la respuesta corta es que no, el paracetamol no causa autismo al tomarlo en el embarazo. Y yo lo que me sigo preguntando es a qué viene la política científica de Donald Trump, porque su política migratoria es fácil de racionalizar, se llama racismo. Su política arancelaria, todos los analistas económicos, hay un acuerdo universal en que es una estrategia errónea
para equilibrar la balanza comercial, que la tiene muy desequilibrada, efectivamente. Pero esta política científica no se basa en un mal argumento, se basa en ningún argumento. No se puede explicar por el deseo de hacer recortes. Recortes en ciencia hemos visto 40 veces. Ni por una a lo mejor en su cartera de inversiones lo único que le falta son empresas farmacéuticas, entonces como a él no le afecta, pues va por ellas. Sí, bueno, él lo que quiere, dice, es que las farmacéuticas vayan allí a generar empleos, ¿sí? Ahora, si quiere hacer eso sin inmigrantes, pues lo va a tener bastante difícil, pero en fin. Yo recomiendo ver esa rueda de prensa, que además es muy divertida porque no es capaz de pronunciar una sola palabra médica y es como que está leyendo un papel que le acaban de pasar, no sabe qué está diciendo, y de hecho aquí se han hecho camisetas que se venden. Yo no he visto a nadie por la calle llevándola, pero estoy por comprarme una, y en la camiseta pone mi madre tomó Tylenol embarazada, pero yo sé decir la palabra paracetamol. Cosa de la que Trump era incapaz, no podía decir paracetamol. En fin, tenemos que hacer una subsección, ¿no? La subsección Kennedy. Esta es la subsección Kennedy. Sí, es muy difícil mantenerse al día con este hombre, pero lo intentaremos correr. Kennedy, que también decía aquí un cómico, algo estará tomando porque ha conseguido ser más naranja que Trump. No sé si lo habéis visto. Anda, a ver si se enfada el Trump. Están uno al lado del otro. Sabéis que Kennedy está obsesionado con su cuerpo y con la vigorexia. Con la vigorexia. Es vigoréxico. Siempre muy moreno. Decía un humorista, creo que era que llamaba a Trump, es el único hombre que no necesita lavarse las manos después de tomar Doritos. Pero ahora es que Kennedy también va a adscribirse a esa clase. Que por cierto, también se habla mucho de, ahora que dice, de las manos de Trump. Sabes que tiene una especie, las tiene amoratadas. Sí, en la parte, no sé cómo se llama, la parte que no es la palma de la mano, la parte superior del dorso. Sí, tiene unos moratones grandes que se lo tapan con maquillaje para que no se vean las fotos, y se especula mucho. La Casa Blanca, de hecho, emitió un comunicado diciendo que era de tanto dar las manos, de tanto dar la mano a la gente. Bueno, es posible, sí. Es posible, sí, que sea de eso, sí. Pero por supuesto también hay cardiólogos que hablan de posibles problemas. Pero en fin. Bueno, no son excluyentes, puede ser ambas cosas. Sí. Que Manel Esteller, científico de primera línea en el estudio del envejecimiento, junto con Pere Estupiñán, con él hemos charlado en varias ocasiones, ha publicado ese estudio de las muestras de María Brañas, ¿no? La supercentenaria catalana que murió el año pasado a los 117 años, la mujer que le pidió que le estudiara para ver por qué llegaba a una edad tan alta, una de las más altas de la historia. Y una de las conclusiones es que tenía un sistema inmune muy potente y algo de lo que hemos hablado mucho aquí y que está presente en todas las enfermedades, que es la inflamación. Sí. Unos niveles de inflamación bajos tenía. Sí, que es curioso porque normalmente tener un sistema inmunológico fuerte pues a veces puede ir acompañado de un poco de autoinmunidad y por tanto de inflamación, pero ella tenía una muy buena genética. Lo hemos comentado algunas veces, la gente que vive muchos años es una combinación de genética y ambiente, pero para ser supercentenaria, para vivir tanto, tienes que tener una genética excepcional. Es decir, el mensaje principal de este trabajo es que si quieres tener una vida larga y saludable, no hay nada que puedas hacer. Elegir muy bien a tus padres. Sí, exacto. Y bueno, es muy interesante lo que ha hecho el equipo de Manel Esteller. Claro, es un único caso. O sea, científicamente hay algunas correlaciones que no sabes si tienen tantísima validez estadística, en el sentido de que han visto, por ejemplo, que los telómeros son más cortos, cuando se suponía que sería bueno que los tuvieran largos, que las mitocondrias... Lo de los telómeros, ya cuando murió la oveja Dolly, antes de que muriera, se sabía que la oveja Dolly tenía los telómeros cortos. Y esto, claro, con la cantidad de tinta que se derrochó sobre este animal,
condujo a la hipótesis de que la clonación acortaba la vida del individuo clonado, de la oveja, ¿no? Pero la oveja Dolly murió a la edad que mueren todas las ovejas de un cáncer de pulmón común en todas las cabañas ovinas, pese a que tenía los telómeros cortos. De manera que los telómeros cortos son un indicador de la edad, porque se van acortando en cada división celular, pero no implican que las células sean viejas, no implican que el individuo esté envejecido. Pero espera, explícame. Entonces, los telómeros cortos sí. te pueden dar el paso del tiempo, pero no tu estado de salud. Exacto. Pero ¿cómo de cortos pueden llegar a ser? Bueno, hombre, no del todo, porque los telómeros son los extremos de los cromosomas. La maquinaria que replica el cromosoma en cada división celular, cuando llega al extremo del cromosoma empieza a tener problemas. Y ahí hacen falta unas estructuras especializadas que resuelvan ese enredo topológico, ¿no? Un enredo geométrico que ocurre al final de los cromosomas. Entonces, pues bueno, no puedes replicar hasta el mismísimo extremo del cromosoma, porque se te cae la maquinaria que lo replica. Y entonces en cada ciclo celular se van acortando. Pero ahí sobra mucho material, es un material repetitivo, ¿no? Y puede variar mucho de tamaño sin consecuencias fisiológicas realmente. Claro, pero bueno, esto es lo interesante del estudio, entre otras cosas, ¿no? Porque justamente sí que había una hipótesis de que si eran cortos quizás las divisiones celulares podrían estar afectadas, pero lo que pone de manifiesto no parece ser la correcta, ¿no? en este caso, y lo que decía de validez es que porque hay estudios haciéndose con centenarios para mirar tanto la parte genética como ambiental, pues si estadísticamente cuando se hace un estudio con 2.000 centenarios ves que no, efectivamente no hay correlación entre longitud de telómeros y longevidad, pues entonces sí que es un dato más válido que con una única persona. Pero más la oveja Dolly. Pero bueno, que sí que ha sido un experimento muy completo analizarlo. También vieron lo del microbioma, que aquí nos contó cuando hablamos con Manel Esteller, ya la estaba investigando, pero todavía no había publicado los resultados. Ya nos decía eso de que comía 3 yogures al día, como si fuera no la receta de la longevidad, pero que esto podía influir. Pero tenía muy buena microbiota, exacto, creo, ¿no? A los 117 años. En tener una muy buena microbiota. Sí, pero no sabes si eso es la causa de su... Claro. También tenía unos ojos muy bonitos, pero eso no también caminaba con frecuencia. Claro. Bueno, hombre, eso seguro que, en fin, mantener una buena salud y unos hábitos saludables ayudan a que no te mueras de cualquier otra cosa, ¿no? Pero también había una mujer que vivió hasta una edad muy tardía en Francia. Sí, Jean Calment. Y fumaba todos los días, es ¿no? Que sí, y decía que todos los médicos que le habían recomendado dejar de fumar estaban muertos. Efectivamente, esta vivió hasta los 122 años, supera a María Brañas en 5 años, ¿no? 5 años, ¿no? Y dejó de fumar a los 110. Sí, que hay una historia muy, muy divertida con esta mujer, porque en el libro a los 90 y pico años hubo un abogado que hizo una especie de hipoteca inversa o algo así, que le dijo: yo te doy una cantidad de dinero mensual por tu piso a cambio de que cuando fallezcas me lo quede yo. Y falleció antes él que la señora. Murió el casero. Sí. El libro dices, espera, te refieres que estás con un libro sobre envejecimiento. Sí, no solo desde la perspectiva de la salud, que también, pero un poco más psicológica y cultural. No sé si hablar mucho, porque Javier de San Pedro me dice que no es bueno hablar de los libros antes de que se publican. Pero bueno, los dramaturgos jamás hablan de una obra antes de que se estrene, lo consideran es mala suerte. Además, yo creo que tengo un enfoque un poco original que no quiero desvelar todavía, porque, vale. porque no es solo sobre cómo envejecer más sano, que eso ya hay muchos. Sino bueno, oye, hay un número de teléfono que luego se me olvida darlo, si tenemos un huequecito al final del espacio, si alguien quiere hablar con vosotros, preguntar vuestra opinión, 638-855-349, número de WhatsApp, también valen mensajes de texto, notas de audio, o llevamos de vuelta 638-855-349. Por supuesto, si Danone quiere patrocinar este espacio, también puede llamar a este teléfono, ¿no? Por lo de los yogures de esta mujer. Y hemos visto que hay un virus diseñado con inteligencia artificial. Hay un biólogo de Stanford que ha conseguido que la IA escriba
este verbo a mí ya me cuesta entenderlo, Sí, pero escriba es los literal. primeros 16 genomas de virus viables. Sí, es de No sé virus si es con- buena idea poner a un robot a hacer virus. Bueno, ha sido buena idea porque funcionan mejor que los virus naturales. O sea, matan mejor. Matan mejor a las bacterias, pues son virus bacteriófagos o fagos para abreviar. Son un clásico de la biología molecular porque, vamos, yo los usaba todos los días cuando me dedicaba a esto. Eran una herramienta esencial de la biología molecular. Y con las resistencias crecientes a los antibióticos hay un gran interés actualmente por las terapias basadas en fagos. De hecho, han tenido ya algunos éxitos bastante notables. Porque estos virus infectan a las bacterias de una manera específica, o sea, no matan a todo el microbioma del yogur, sino que van a por la bacteria patógena que está causando alguna enfermedad y la destruyen, ¿no? Si en las condiciones que tú preveas. Y estos virus superan a los virus naturales en los que se inspiran, ¿no? Y es la primera vez que la inteligencia artificial escribe un genoma completo, porque ya se habían escrito genes sueltos, ¿no? Y con buenos resultados también, pero un gen es un objeto, un genoma es materia viva, porque es un sistema autoconsistente, coherente. Es un sistema que si lo introduces en una bacteria va a hacer lo que él quiera hacer. Matar a la bacteria o integrar su genoma en el genoma de la bacteria. Ponos un ejemplo práctico de qué podría ser el objetivo. Pues bacterias resistentes. En una infección de bacterias resistentes a los antibióticos que no respondan ni siquiera a los antibióticos de último recurso, puede tratarse con fagos, o sea, virus que atacan a bacterias específicos para esa especie de bacteria, para ese tipo de bacteria. Pues estos no es como un antibiótico que mata a cualquier cosa, ¿no? Mata a cualquier bacteria. Estos van dirigidos, son entidades biológicas, entonces van dirigidas contra bacterias concretas, incluso contra cepas concretas de una bacteria concreta. Puedes afinar todo lo que quieras con ello y puede ser una herramienta muy poderosa para tratar las enfermedades resistentes. Y aquí también hay un subtexto interesante en esta noticia, ¿eh? No sabemos todavía definir si los virus son vida o no, pero en el sentido de haber creado un genoma completo y una especie de virus que no existía antes, nos estamos acercando a la creación de vida artificial, de alguna manera. Es algo que... Yo creo que hay dos grandes temas aquí. La aplicación práctica es indudable, que tiene un potencial enorme con lo de las bacterias resistentes, que es lo que comentaba Javier. Después, obviamente, todos pensamos, se puede utilizar para mal también, cuál es el lado ético de estas cosas, pero este paso hacia... No sé, ¿tú consideras, Javier, que ya se podría decir que es vida artificial? Bueno, yo sí, pero no hay un acuerdo general sobre que los virus sean vida, puesto que necesitan infectar a una célula, en este caso una bacteria, en otro es una célula humana o la que sea, para poder replicarse. O sea, por sí mismos no son objetos inertes, ¿no? Necesitan un ser vivo para replicarse. Pero claro, ningún ser vivo, ninguna célula viva es totalmente independiente de su medio, de su entorno, ¿no? Por ejemplo, nosotros necesitamos oxígeno, agua, aminoácidos, azúcares y de todo tipo de cosas. No somos una entidad pura flotando en el hiperespacio. De manera que yo creo que sí, que un virus se puede considerar un organismo vivo y que estamos creando, no, vamos, nosotros no, las máquinas han empezado a crear vida realmente. Pero y cuando decimos esto, que la IA ha escrito 16 genomas, ¿cómo lo conviertes en materia? Los genes son textos, literalmente. Un gen es A, G, G, T, A, C, C, A, G, G. Es un texto porque es una secuencia de letras químicas, A, G, T, C, que significan cosas. Las cosas que significan es otro tipo de secuencia, que son las proteínas. Y las proteínas son las que hacen todo, ¿no? Una vez que es como un collar de aminoácidos que se pliegan de forma adecuada y son las que hacen todas las funciones vitales. Pero escribir no es una metáfora. Un genoma se escribe, o sea, poner la G con la A, GA,
la G con la A con la C, GAC. Y eso significa el aminoácido arginina. Claro. ¿Y cómo lo conviertes en algo que puedes inyectar? Bueno, pues tú primero sintetizas ese ADN o ARN, ese material genético, o sea, coges el texto que ha escrito la máquina o que has escrito tú y lo conviertes en un objeto físico real, AGTC, e introduces todo eso en una bacteria, en este caso, en una célula viva. Sí, lo que hace el software de inteligencia artificial, que se llama Evo 1, Evo 2, es el diseño. Después tú una vez, que es la clave, es decir, tú te diseñas cómo tiene que ser esta cadena de ADN para que dé unas proteínas que tengan una función determinada. Luego el cómo lo construyes, pues ya es con máquinas en el laboratorio que hacen genomas. Pero sí, es muy, muy bestia, yo creo que... Que por cierto, ahora que mencionabas esto, Javier, en el libro del que hablábamos a las 8, el de Ezra Klein, que se llama Abundancia. Sí, escuché la entrevista, sí. Hay un capítulo, no lo hemos mencionado, pero hay un capítulo en el que habla de esta bioquímica húngara que descubrió las virtudes del ARN mensajero. Katalin Karikó. Sí. Exacto, que luego recibió el premio Nobel, si no me equivoco. Sí, pero las vacunas de la COVID que fueron celebradas como un milagro y que, por cierto, financió Donald Trump con todo lo que diga él ahora contra las vacunas. Sí, pues contaba que esta mujer, durante mucho tiempo nadie creía en que esto podría ayudar. Ahí iba, que el milagro ese en realidad se basaba en los 20 años que esta mujer se había estado pegando contra todo el mundo, la industria farmacéutica y contra los gestores de la investigación en vacunas. Hasta el punto de que estaba a punto de abandonar la investigación porque no conseguía financiación, pero lo paradójico, y por esto lo contaba Ezra Klein, es que esta mujer ahora no podría entrar en Estados Unidos. La beca y el visado con el que entró, el H1B, son los visados que ahora quiere tasar. Allá si quiere perder todo el talento de inmigrante, que es una gran parte del talento de Estados Unidos, allá él. Yo no entiendo lo que quiere hacer este hombre. Oye, qué pena hasta que podamos hablar en serio de ese nuevo libro. Tú sigues siendo el del libro del sexo, así que aquí tengo una noticia para ti. Hasta ahora se pensaba que solo el cerebro intervenía en la excitación y en el coito, pero un estudio en ratas y en ratones ha desvelado que la médula espinal tiene un papel en el sexo mucho más relevante de lo esperado. Así que iba a ser eso el problema. Sí, este es un estudio bien publicado, en Nature Communications, o sea, ya se sabía que la eyaculación sí que dependía exclusivamente de un reflejo inducido por la médula espinal, y hay un músculo que es el que hace pues estas ráfagas que sentimos en el orgasmo y que eyacula el semen. Qué tiempos aquellos. Lo que indica este estudio es interesante porque siempre se pensaba que tanto el deseo como la fase de erección sí que tenía un componente importante de cerebral, ¿vale? Y se decía, el sexo está en el cerebro, como si solo fuera el órgano que lo dirige todo. Y lo que están viendo es que no. Y además tiene un mensaje interesante, que es que como que las neuronas de la médula espinal pues también no es que tengan capacidad de computación, pero es que sí que reciben como información un poco del entorno y pueden de alguna forma inducir algunas respuestas. Todos los actos reflejos son arcos de circuitos neuronales entre la médula y los nervios periféricos que mueven las manos y los pies. Y lo que concluye es eso, que el deseo sexual y la erección pues puede estar mediado de una manera mucho más refleja que de lo que se pensaba hasta ahora en términos de esa fase de deseo, excitación, orgasmo. Pero no tan refleja como se podría pensar, añadiría yo. y el cerebro tiene un papel más inhibidor, o sea, es decir, que la actividad mental puede... en contra. Sí, o sea, por lo que estaban interpretando es como que no es tan... El cerebro no ejerce un papel tan excitante, tan como inhibidor, y que serían más las percepciones, casi la propiocepción, ¿no? del propio cuerpo, lo que hace que se produzca esta excitación. Claro, en términos prácticos no sé cómo preguntar. Claro, yo lo estaba pensando también, antes cuando leía la noticia, dices, ¿y esto para qué a nivel útil? ¿Para qué nos sirve saber eso? A Javier se pone unas caras, te diría, en mi caso para nada. Pero el sexo es nuestro comportamiento más animal
animal junto a comer, ¿no? Son los dos mandatos darwinianos, crecer y multiplicaos, ¿no? Esos son nuestros comportamientos más animales. El sexo existe desde que éramos organismos unicelulares y está integrado por completo en nuestra fisiología. No es una función cognitiva, no tiene nada que ver con eso. Claro, porque además la función cognitiva es efectivamente inhibirlo, ¿no? De manera que no nos comportemos todos como ratas en un convento, que por cierto es lo que le pasó a Mendel, que antes de trabajar con guisantes él quería trabajar con ratas, pero llegó el obispo y vio que estaban todas las ratas copulando por el convento y dijo, que quiten eso de ahí. Y gracias a eso Mendel se pasó al guisante. Y gracias a eso descubrió la genética. Exacto. Que has dicho crecer, multiplicaos, ¿y la supervivencia? Sí, estamos programados para esto, ¿no? Es fundamental tanto para crecer como para multiplicarse. Eso es precondición. Tú ¿no? Cuando entras a una sala de conciertos, bueno, no sé si últimamente vas a muchos conciertos, Javier, pero si entras a una sala de conciertos, ¿te fijas en dónde está la salida de emergencia o en un cine? En una cafetería yo sí me gusta saber dónde está la puerta. Tú sabes que aunque no te fijes, te estás fijando, porque parece un mecanismo, tú estás programado para saber escapar. Yo creo que sí, es una especie de instinto, sí. Hay preguntas a las que respondemos de manera casi automática, ¿no? Como la de ¿dónde estoy? Vosotros estáis en un estudio de radio en Madrid, pero detrás de esta obviedad también hay un misterio muy fascinante de la neurociencia moderna, que es intentar entender lo que se llama el GPS neuronal, que nos permite no solamente saber dónde estamos, sino, por ejemplo, recordar el camino a casa o, lo que yo decía, intuir cómo salimos de un lugar y saber cuándo estamos, ¿no? Cuándo en una definición temporal. Lisette Menéndez de la Prida es física y neurocientífica, dirige el Laboratorio de Circuitos Neuronales en el Instituto Cajal de Madrid y está a punto de publicar Cerebro, Espacio y Tiempo sobre nuestro GPS neuronal. ¿Qué tal, Lisette? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por traerme aquí. Si ahora apagáramos las luces del estudio, tú sabrías exactamente dónde están las puertas, ¿no? Seguramente. Sí. Es un estudio grande y igual es la primera vez que vienes, pero lo tienes ahí porque esto lo tenemos marcado, lo tenemos definido en lo que somos, ¿no? De intentar saber cómo tenemos que sobrevivir en términos de dirección, hacia dónde tenemos que irnos, ¿no? Para sobrevivir. Exacto, es un mecanismo ancestral que es el que nos ayuda a orientarnos, a saber el camino que hemos hecho. Es la primera vez que estoy aquí en el estudio, pero me he hecho un mapa mental y ahora mismo si tuviese que salir, creo que sabría llegar al ascensor. Y bueno, eso forma parte de cómo también he organizado los acontecimientos que he vivido a lo largo de la mañana y que quedarán grabados en mi memoria, aunque los haya vivido solo una vez. Así que ese maridaje entre el espacio y el tiempo donde suceden las cosas queda grabado por estos mismos mecanismos que me orientan. Pero que queda grabado sin querer, tú no has hecho ningún ejercicio voluntario para que se grabe. Exacto. Yo simplemente vivimos y absorbemos el flujo de la información según nos va llevando y eso se va integrando de una manera coordinada dentro del cerebro. Hay una relación. Hay una relación entre los estímulos que recibimos y cómo los almacenamos de algún modo. Y usamos eso para generar esas asociaciones, digamos. Hay esto que ocurre en las fotografías que hacemos con los teléfonos móviles, ¿no? Que tienen una geolocalización, hay una información que no se ve, pero que se almacena, que de hecho está en el archivo, si sabes cómo buscarla, que es dónde se hizo esta fotografía y cuándo se hizo esta fotografía, exactamente en términos temporales, ¿no? Y en tu laboratorio intentáis comprender también cómo nuestro cerebro a los recuerdos también les atribuye una geolocalización, ¿no? Los pensamientos y los recuerdos tienen su dónde y su cuándo. Claro, es decir, vivimos en el espacio y las cosas transcurren en el tiempo. Entonces, no nos damos cuenta de cuánto esas dos circunstancias nos determinan en todo el procesamiento cognitivo que hacemos. Como hemos crecido y nos hemos embebido en esa realidad, creemos que lo damos por dado, y ese es el mecanismo básico que usa nuestro cerebro para generar una representación, para orientarnos, para establecer la memoria, para coordinar las representaciones y ubicarnos y hacernos recordar.
Es algo que ha evolucionado a lo largo de miles de millones de años, desde los organismos más simples, que lo único que buscaban era guiarse por gradientes electroquímicos o propiamente químicos, buscando pues a lo mejor las zonas donde había más concentración de azúcares, y eso va generando mecanismos que se van depurando. Según la complejidad biológica va creciendo, algunos de esos vestigios quedan integrados en organismos más complejos, y eso va dando lugar a sistemas cognitivos simples, que inicialmente no son capaces de escribir un libro, y ya luego todo eso genera un excedente cognitivo. Ya hay organismos más evolucionados que no necesitan estar corriendo inmediatamente ante un estímulo, pueden racionalizarlo, pueden medirlo, y todo eso se pone al servicio de otros asuntos, digámoslo así, ¿no? Y entonces, pues, de ahí evolucionamos hacia algo más complejo, que es el sistema cognitivo en el humano, ¿no? Que es mucho más que solamente escapar, huir y sentir. Sí, y ahora cuando estabas hablando de tiempo, memoria y espacio, como mezclándolo, de repente he recordado una experiencia que quizás nos ocurre a todos, que es que a veces hay recuerdos que nos parecen más cercanos de lo que son, y otros que nos parecen más lejanos de lo que son. O sea, está relacionado con lo que investigas, imagino. Claro, está relacionado con la saliencia de esos acontecimientos o de esos recuerdos, y cómo los pones en relación con otras memorias, ¿no? Y a veces es más fácil recordar algo que te marcó sustancialmente. Tal vez puedas acordarte de cómo ibas vestido o quién estaba contigo o qué sucedió en un momento dado de hace 20 años, y sin embargo te cuesta más encontrar dónde dejaste el coche esta mañana, por poner un ejemplo. Sí, pero yo me refería a la sensación de que, esto ocurrió hace 4 años y parece que fue ayer. Claro. ¿Sabes? Ya no la intensidad del recuerdo, Entiendo. sino... Claro, eso también tiene que ver con el vínculo que tú estableces con ese recuerdo y cuán vívido es con relación al momento en el que tú estás evocándolo. Y las asociaciones que estás haciendo en ese momento con relación a ese recuerdo. También fallamos mucho en la estimación temporal. El tiempo es una construcción, no es algo en nuestra mente que sea físico, que se ajuste al tiempo físico que podemos medir con relojes. Ese es solo uno de los tiempos posibles. El nuestro es más complejo, más voluble y seguramente muy no lineal. Lisette, ¿qué sabemos sobre cómo funciona este GPS? Supongo que estamos hablando del hipocampo, supongo, ¿no? Que es donde está este GPS del que hablas. ¿Qué sabemos de cómo funciona eso? ¿Hay dentro un mapa físicamente de donde está? ¿Hay un norte, un sur? ¿No? Como el mapa de Borges, ¿no? Que fuese tan preciso, detallado, que llegara a ser el territorio mismamente. ¿Equivaler al territorio? Exactamente. La región del cerebro que se ocupa de la memoria y donde hemos descubierto estos rudimentos de lo que se puede llamar un GPS, por decirlo de manera sencilla, genera representaciones. Una representación es un mapa. Un mapa es un artilugio para poder interpretar una realidad, ¿no? Esos mapas que se generan en el hipocampo pueden ser abstractos o específicos. Pueden ser muy similares a la presencia de los estímulos y a la localización de las fuentes de estímulos, al sonido, a la luz, o pueden ser una abstracción en el sentido de que, por ejemplo, generan representaciones más próximas, no tanto por el espacio, sino por el tiempo, o representaciones más próximas por el tiempo que por el espacio. Entonces, son representaciones abstractas, de asociaciones. Pero hay algo como un grupo de neuronas que se activa cuando yo voy hacia el norte o cuando recuerdo haber ido hacia el norte. Mientras recorremos el espacio, por ejemplo, entramos en una habitación, hay neuronas en el hipocampo que se activan según la localización en la que estamos. Hay algunas que se especializan en representar los bordes, que se llaman células de borde. Y ahí se describen en el libro, o las que se llaman células de lugar, que representan un lugar concreto de la habitación. No tenemos solo una, o sea, muchas neuronas se especializan en codificar ese entramado, ¿no? Y de ahí, de la actividad conjunta, es de donde sale la representación abstracta. O sea, dibujan un plano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dibujan un plano emocional también, dibujan una especie digamos, de mapa que no es físico, que es un mapa abstracto. De esas.
Y si te planteo, o sea, dos personas en una calle de una ciudad que no conocen o que conocen poco, siempre hay una de las dos que piensa que se orienta mejor que la otra. ¿Esto es verdad? ¿Hay personas que se orientan mejor que otras? Claro, hay personas que descansan en pistas que son más globales, digamos, lo que se viene a llamar en el argot más científico alocéntricas, porque dependen, por ejemplo, de una representación global, de dónde sale el sol, dónde se pone, cuál es el norte, cuál es el sur, y saben cómo abstraerse, es como si pudieran subir en el plano de la ciudad y verlo desde arriba, ¿no? Y hay otras que son más egocéntricas en el sentido de la representación, no tanto del yo, que también, ¿no? Sino que saben más es la izquierda, es la derecha, y son circuitos neuronales distintos los que pueden cargar esa representación. Y también en parte se aprende, ¿no? Por ejemplo, la parte de la ciudad que conoces bien, claro, la tienes en un mapa mental más fácilmente que un barrio en el que nunca has estado. Claro. O un taxista seguramente tiene un mapa de la ciudad mucho mejor que el del pasajero, ¿no? Así es, los taxistas de Londres de hecho son famosos por el estudio que desveló, ¿no? Que tienen un hipocampo más evolucionado, ¿no? O más, digamos, más desarrollado, digamos así, ¿no? Se entrena, claro, las habilidades cognitivas se entrenan y se utilizan estrategias de aprendizaje que lo que hacen es explotar los mecanismos neuronales, ¿no? ¿Cómo te entrenas? Estableciendo asociaciones. Si tú de pronto ves de ese plano de la ciudad o te orientas y ves que hay una calle que te permite ser un atajo y conectas mentalmente Gran Vía con Sol, has aprendido algo. Entonces has generado un truco y mejora tu localización, ¿no? Pero y ahora que se usa tanto el GPS en el teléfono, ¿eso está de alguna manera bloqueando el desarrollo neuronal y esas capacidades? Bueno, tiene sus efectos. A ver, es que yo tampoco condeno a la tecnología. Yo siempre creo que la tecnología nos ayuda y nos hace desarrollar entonces otras capacidades. Pero sí, es verdad que si tú descansas en un dispositivo y no intentas tú hacer el mapa global, pues al final te confías en eso y no desarrollas esa habilidad, ¿no? Lógicamente. Y hay una vinculación cerebral también entre espacio y tiempo, igual que en la aplicación del GPS, que te dice, vas a tardar tanto en llegar a este sitio. Claro, mira, el espacio y el tiempo están conectados por la velocidad, esto lo sabemos desde los griegos, ¿no? Y particularmente desde Einstein, porque sí, eso el tiempo es la cuarta dimensión, ¿no? Entonces, claro que hay una relación entre el espacio y el tiempo inferida a partir de cómo representas. Nosotros los científicos que nos dedicamos a esto todavía estamos buscando cómo se representa el tiempo en el cerebro. Un neurocientífico que desgraciadamente ya falleció, que se llama Howard Eichenbaum, describió lo que llamó las células de tiempo, que también contamos en el libro, y hay ciertas disputas hasta qué punto esas neuronas representan puramente tiempo o están influidas, por ejemplo, por una estimación de distancia o por una estimación de velocidad. Al final el tiempo no es un resultado de una computación y de una representación. No parece que nosotros representemos el tiempo de manera pura. El espacio tal vez podamos representarlo de una manera más pura porque es un contenedor físico. El tiempo surge a partir de mi percepción, como decía antes. Largo, corto, cerca. Es que a mí lo del tiempo me parece, lo del espacio también, pero lo del tiempo me parece fascinante, porque además esa percepción a veces de que pasa más rápido o pasa más lento, de que cuando eres mayor parece que las horas vuelan y siempre se ha dicho que es porque están más llenas de cosas o menos llenas de cosas, pero puede haber algo neuronal en cómo funciona el cerebro diferente a una persona de una edad a otra. Sí, yo voy a hacer un pelín polémica aquí. Soy física de formación, pero dale. Lo doy. Pero justamente, yo pienso que hemos querido instrumentalizar el tiempo y la física nos ha determinado tanto la concepción del tiempo que hemos abandonado la reflexión sobre la concepción mental del tiempo y lo que el tiempo representa realmente desde el punto de vista de la experiencia humana. Incluso hay animales que estiman el tiempo y que su supervivencia se basa en la estimación de los tiempos. El tiempo es algo que merece mucho más de lo que le hemos dado, honestamente. Creo que necesitamos abordarlo de una manera mucho más libre en el sentido científico. Como una magnitud de física, correcto, es verdad. Correcto, para mí no lo es y soy física. Es decir, yo creo que lo que me ha enseñado el estudio del cerebro en estos años es a cuestionarme hasta qué punto nos ha estado limitando la definición física del tiempo, la comprensión real de lo que es el tiempo. Y es algo para lo que no tengo respuestas hoy. Quiero seguir, de hecho, trabajando en ese sentido, ¿no? Perdona, Javier.
No, iba a contarte, volviendo al tema del GPS, hay un libro sobre las ratas de Nueva York, ahora que está muy alto en la lista de los bestsellers en el New York Times, es de Robert Sullivan, también un científico, y habla de la orientación, del sentido de la orientación de las ratas, que son capaces de ir a lugares que están lejísimos a través de alcantarillados, laberintos, tuberías. ¿Son animales privilegiados en ese sentido o esto es normal? Bueno, son animales cuya supervivencia se basa en encontrar atajos y en sobrevivir en espacios y en buscar rutas, ¿no? Y de hecho es uno de los roedores, las ratas y los ratones que usamos en el laboratorio para estudiar la representación del hipocampo. Y siempre estáis metiéndolos en laberintos, ¿no? Nos metemos en laberintos. Que salen siempre, ¿no? Según qué perrería le hayan hecho. Y con electrodos en la cabeza, que yo lo he visto, que yo estuve una vez en el laboratorio del ISET y tenía allí unos electrodos que les metían, electrodos y cámaras para ver la actividad neuronal de los ratones, y luego unas representaciones que no se veía, o sea, una serie de columnas con rayas que ellos saben interpretar, pero es alucinante. Matrices, son matrices, todos son matrices. Al final todo se reduce a las matrices. Álgebra lineal. Oye, hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo, que es que esta misma estructura de la que hablamos, el hipocampo, que es donde están estos mapas del espacio y del tiempo, también es la estructura fundamental para la formación de memorias, ¿no? Y para la recuperación de recuerdos. Así es. ¿A qué se debe esta relación, si es que la hay, entre un mapa espacio-temporal y la formación, el mero mecanismo de formación de nuestros recuerdos? Claro, o sea, las cosas suceden en el espacio y suceden en el tiempo, y es ahí donde tú tienes que ponerlas en relación. La memoria, al final, ¿qué es? Es datar lo que te ha sucedido y ponerlo en un sistema de coordenadas abstracto que tienes tú ahí en algún sitio, ¿no? Ayer, hoy, mañana, esto pasó, y el recuerdo de los acontecimientos que están relacionados emocionalmente. Entonces, es lógico. De hecho, hay algunos neurocientíficos que pensamos, ahí tengo todavía mis ambigüedades, pero que pensamos que realmente no hay un posicionamiento espacial. No es espacio lo que se está representando, es memoria. Es simplemente la memoria. Que el hecho de que tú entres a una habitación por primera vez, yo tengo un concepto preestablecido, es decir, yo tengo un esquema de lo que es una habitación. Si tú ahora me mandas a mí a una civilización nueva en Júpiter, y yo no tengo un esquema para interpretar, me va a costar encontrar una representación ahí. Pero todo aquello que es nuevo, aunque yo no haya estado nunca aquí, yo sé lo que es un ascensor, yo sé lo que es un pasillo, yo sé lo que es una puerta. Por lo tanto, el esquema lo tengo. Entonces, se piensa que puede ser simplemente la representación memorística de lo que hay, no tanto el espacio como tal. Pero luego, claro, cuando yo recuerdo una escena de Londres donde aparece un autobús de doble piso rojo y la gente andando por la calle, si está lloviendo o no, esos detalles no están en el hipocampo, no están en el GPS, están donde se formaron, más o menos, en las áreas visuales del color, pues está el rojo del autobús. En otras áreas está la lluvia y en otras las gabardinas de los transeúntes. ¿Cómo el hipocampo reclama o recluta a esas áreas especializadas de los colores y las formas? ¿Cómo ocurre eso? A ver, primero, es decir, la capacidad de localizarnos no es solo del hipocampo, es todo el cerebro opera, ¿no? El hipocampo tiene cierta especialización en la parte espaciotemporal, digamos. El hipocampo juega un papel en dos temas fundamentales. Primero, la primera vez que suceden las cosas, genera esas asociaciones de manera muy rápida y envía esa información de algún modo a la corteza, que es donde residen informaciones anteriores, es como el registro, es como ahí, y entonces establece asociaciones y las proyecta sobre la corteza. Y luego juega otro papel en lo que se llama la evocación del recuerdo, es decir, ahora de pronto yo he entrado aquí y entonces pues me acuerdo de cuando operé en el laboratorio y entonces activo esa evocación y la pongo en relación con lo que está sucediendo ahora y actualizo el registro en corteza. Entonces, esa función que hace el hipocampo, esa transferencia, esa recepción, transferencia y, digamos, actualización de contenido, es parte del proceso que nos orienta, es parte de esa... Y cuando no hay memoria, o sea, la orientación animal, a veces hay animales que van a sitios por algunas señales o lo que sea, pero que no porque hayan ido antes. ¿Eso es otra historia? ¿O? Bueno,
en ese caso tendría que saber cuál es la motivación de ir hacia allí, huir o no, me refiero a migraciones. Con el tema de las migraciones, por ejemplo, hay otros aspectos. Hay cuestiones que tienen que ver con la tendencia natural a lo largo de generaciones de ir hacia de norte-sur o de migraciones entre regiones asociadas con las estaciones. Entonces ahí hay una codificación por estaciones. Las ardillas, ¿por qué las ardillas guardan? O sea, saben, tienen esa intuición o tienen esa, digamos, programa previo de guardar nueces o de prepararse para el invierno. No van, digamos, no se sabe, estas cuestiones hay que investigarlas, pero hay una parte de los objetivos de migración que están determinados genéticamente, que no son algo aprendido. Hay otros que aprendes. Eres investigadora en el Instituto Cajal, que es Ramón y Cajal, el único Nobel de Medicina puramente español, investigando en España. Claro, y vosotros podéis ver en directo, en movimiento, las actividades neuronales del cerebro. ¿Qué diría Ramón y Cajal si supiera que esto estaba en el futuro de la ciencia? Bueno, Ramón y Cajal, de hecho, puso unas flechas en sus dibujos y una de los grandes momentos de él fue darse cuenta que había una direccionalidad, que tenía que haber, la información tenía que fluir de la forma que fuera que él definía información en ese momento, ¿no? Esas flechas es la actividad y eso es, digamos, parte esencial de lo que es su obra, ¿no? Y luego uno de sus últimos discípulos, Lorente Denot, fue un electrofisiólogo, un neurofisiólogo. Sí. Y tipo fue, interesante. Sí, ¿no? Un tipo muy curioso, como casi todos los científicos en realidad. Dímelo a mí que estoy con estos dos. Así que él seguramente le impresionaría. También le impresionarían avances en neuroanatomía que son impresionantes. Ahora tenemos la capacidad, por ejemplo, de clarear el cerebro para quitarle esa opacidad que tienen las, digamos, la materia orgánica, ese tejido, ¿no? Y clarearlo y poder ver neuronas que hemos marcado con marcadores fluorescentes y que me permiten identificar circuitos. Las imágenes actuales son asombrosas. Sí. Y lo de las ondas cerebrales, porque claro, tú, Lisette, investigas una cosa que es súper interesante. Es decir, siempre hemos pensado en neuroquímica, pues más serotonina, más oxitocina, en circuitos neuronales, y tú investigas ondas, es decir, la actividad eléctrica del cerebro genera ondas. Y siempre, hemos visto que con electrodos tú puedes registrar estas ondas y es una manera de interpretar qué está ocurriendo en ese cerebro, pero tú de alguna forma ves que estas ondas también es una manera de comunicar áreas del cerebro, es decir, que estas ondas en sí tienen una función que no se sabía antes. Sí, porque, las ondas cerebrales, que son las que registramos con el electroencefalograma, por ejemplo, son el reflejo del flujo coordinado de iones, de cargas iónicas a través de las membranas. Y al final eso representa cómo esas células están coordinadas entre sí en esas representaciones que decíamos. O sea que la lectura de estas ondas cerebrales también me informa de cómo están representando la información. Estaba pensando, por acabar donde empezamos, si esto que se asume que las personas más mayores se empiezan a orientar peor, esto tiene que ver con la destrucción neuronal, claro. Claro, tiene que ver con la destrucción de esos circuitos que son los que han codificado esa información anteriormente, esos registros que decía, ¿no? Esas asociaciones que se establecen. Y de las primeras estructuras que se dañan en el Alzheimer y en el envejecimiento, digamos, acelerado, está el hipocampo y las estructuras que son responsables de la representación de memoria, digamos. Lisette Menéndez de la Prida, que es directora del Laboratorio de Circuitos Neuronales en el Instituto Cajal en Madrid y autora de este libro, Cerebro, Espacio y Tiempo, que va a publicar, porque no está publicado todavía, creo, ¿no, Lisette? Guadalmazán. Sí, la editorial Guadalmazán que lo saca en breve, ahora en octubre saldrá y bueno, es un texto que intenta acercar todos estos conceptos al público y hacer que la gente pueda entender, pues, cómo recordamos, quiénes somos, a dónde vamos y por qué nos orientamos. Yo me lo voy a devorar. Lisette, gracias por venir, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Y a vosotros, espera, Javier, seguro que podéis decir paracetamol, ¿no? Sin equivocaros, paracetamol. Tylenol. Ya hablas mejor que Trump. Hasta luego. Hasta luego, adiós. I hope you die in a fire.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.